Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el tío Robert. En el día de hoy vamos a analizar la forma como se usa la cal para el tratamiento de las aguas y así los peces no puedan morir. ¡Bienvenidos! ¿Para qué se usa la cal en los sistemas de cría de peces? Pueden ser cerrados o abiertos. Pueden ser intensivos, semi-intensivos o naturales. ¿Para qué se usa la cal? Te preguntarás tú. Muy bien. Desde hace mucho tiempo, los acuicultores han querido manejar la fluctuación de los diferentes parámetros del agua. Uno de los parámetros más importantes es el pH. El pH es el que me dice qué tan ácida, qué tan alcalina o tan neutra puede estar el agua para asimilar los diferentes componentes que se encuentran en el entorno. El pH hace posible que se asimilen ciertas sustancias, hace posible que los peces puedan vivir en un entorno, siempre y cuando tenga una fluctuación según la especie de pez. El parámetro de la tilapia, que puede oscilar entre 5.8 y 8. El parámetro del bocachico, que puede oscilar entre 6.5 y 7.5. El parámetro de la cachama, que puede oscilar entre 6.5 y 7.5. Y los demás peces pues también se pueden considerar, pero el pH es muy importante para garantizar la estabilidad del agua y al mismo tiempo la vida de nuestros peces. ¿Cómo voy a manejar la dosificación de la cal? La dosificación de la cal es importante para poder controlar el pH. Entonces, en la medida en que yo adicione más cal, más arriba se va a ir el pH y la dureza del agua. Estos dos elementos son tan importantes en mantenerlos en sus niveles adecuados, de tal manera que si son las 2 de la madrugada y el pH del agua está en 5, en ese momento corren riesgo tus peces. Entonces, una medida de urgencia que tú puedes aplicar es adicionar de pequeñas cantidades de cal al agua. Es muy recomendable de medir las concentraciones de cal para no pasarnos de la cantidad adecuada. Si yo tengo una acidez en el agua que oscile entre 4 y 6, es recomendable de echarle 5 o 6 gramos de cal por metro cúbico. Pero en la medida en que vaya subiendo, digamos, la alcalinidad, por decir algo, si oscila entre 6 y 7, ya puedo disminuir la cantidad de cal. Cuando esté en 6.8 y la quiero subir a 7, entonces ahí voy disminuyendo la cantidad de cal hasta lograr el parámetro indicado. Siempre recomiendo que estabilices el parámetro del pH en 7 para que lo dejes neutro, porque si lo dejas mucho más arriba es perjudicial y si lo dejas abajo mucho más. La cal no solamente maneja el parámetro del pH, la cal en las cantidades adecuadas puede modificar la dureza del agua. La dureza del agua es propicia para que los peces se desarrollen adecuadamente. Entre menos dura esté el agua, más favorable es para los peces. Eso quiere decir que si yo logro que el pH se estabilice entre 6.8 y 7, la dureza del agua es regular. Cuando nosotros trabajamos con cal, logramos una segunda situación. Es el efecto tampón. El efecto tampón es una cualidad que se le profiere al agua para colocarle un escudo, es decir, una salvación al agua para que le brinde a los peces la salud y el bienestar. Entonces, este estado tampón va a garantizar que mis peces no sufran ningún inconveniente ni por el pH, porque el pH se estabiliza, ni por la dureza del agua, porque la dureza del agua se mantiene, ni por los demás parámetros, por ejemplo, los amonios, los nitritos, se van a mantener a raya porque el escudo no los va a dejar entrar. Es decir, que el efecto que produce, en este caso, la cal sobre el agua, hace que el agua en su dosis específica tenga un escudo que la proteja hasta de las situaciones contaminantes como son las bacterias enemigas, ¿verdad? O otros patógenos que puedan tener el agua. Por eso es que cuando nosotros estamos trabajando en la parte de cosecha
y después de el achique de los estanques, se recomienda que se le asperse sal por toda la parte, digamos, del estanque, para así desinfectar las superficies y garantizar que la próxima cosecha va a estar liberada de patógenos o de cualquier clase de bichos, virus o situaciones que puedan poner en peligro la salud de nuestros peces. ¿Qué otro aspecto me puede ayudar en este caso la cal? Bueno, recuerden ustedes que la cal hace una reacción química con el H2O, o sea, con el agua. El óxido de calcio hace una reacción en donde él se va a convertir en hidróxido de calcio. Este elemento es menos perjudicial para los peces que el propio óxido de calcio. Entonces, yo cuando mezclo esas dos sustancias voy a tener un pH, digamos, estabilizado, se le echo la cantidad para lograrlo estabilizar y voy a tener una dureza estable. Muchos agricultores, cuando no conocen las medidas, para poder lograr estas estabilizaciones deben de tener un pHímetro, es decir, un instrumento que mide el pH y le van echando pequeñas dosis y cada 2 horas van midiendo el pH del agua y la dureza para determinar si esa es la ideal. Entonces es importante, mis queridos acuicultores, mis queridos amigos de los peces, saber manejar este elemento para evitar peligros en los peces, ¿verdad? Y así nosotros tener buenas crías. Bien, cuando tú te excedes, por eso es que esto no lo puede hacer una persona digamos, a la topa tolondra, adivinando. No, tienes que echar las dosis adecuadas, porque cuando tú te excedes de estas dosis, vas a tener inconvenientes con la alcalinidad del agua y con la dureza del agua. Y si tú con el pH, ¿verdad?, lo logras subir hasta 8 o más, vamos a suponer que lo llevas a 9, a 10, incluso te lo puedes meter a 13, y el agua está muy dura, de inmediato los peces fallecen, no te queda un solo pez. Por eso te recomiendo que te hagas asesorar de un profesional a la hora de agregar cal a los sistemas acuícolas. Y así podrás mantener a raya, en este caso, los parámetros que perjudican la salud de tus peces. Ahora, hay una situación que se presenta en las horas de la madrugada. En horas de la noche, ¿verdad?, para variar el pH, existen otros movimientos en la calidad del agua. Y hay unos elementos que los peces respiran, por ejemplo, el dióxido de carbono, que en tales cantidades, es decir, cuando hay una sobresaturación de peces y hay bastante respiración en el agua, este dióxido de carbono se encarga de bajarle el pH al agua. Ojo a eso, el dióxido de carbono baja el pH del agua y la cal sube el pH del agua. Entonces, ¿cuál es el efecto de la cal para contrarrestar el dióxido de carbono? Es que la cal, cuando ya se establece entre un rango de 7.2 y 7.5, allí causa el efecto tampón. Y en horas de la madrugada, cuando ya esté, en este caso, aumentando el dióxido de carbono, en este momento, óiganlo bien, en este momento se sigue estabilizando el pH gracias al efecto tampón. Entonces tienes que tener en cuenta que la cal ahí está haciendo o sirviendo de escudo siempre y cuando tú sepas cuál es el parámetro que tienes establecido. Es decir, estás jugando con un rango entre 7.2, 7.5, bueno, vámonos más abajo, 7 y 7.5. Allí es cuando aparece el efecto tampón. Sí, porque si nosotros nos pasamos de 7.5, el agua se vuelve muy alcalina y empiezan a aparecer ciertas sustancias, por ejemplo, como primero los amonios, y si estos amonios empiezan a oxidarse y a mantener su estado y a abundar más, se convierten en amoníaco, y eso sí que va a hacer peligrar tus peces, porque si tú alcanzas un grado de alcalinidad alto, los amoníacos empiezan a reproducirse. Entonces, a aumentar. Estos están dentro de la cadena del nitrógeno, así es. Entonces, hay que tener muy en cuenta que si tú logras el efecto tampón, vas a disminuir el riesgo en horas de la madrugada de que tus peces mueran, pero tienes que establecer ese patrón. Y es muy importante que cuando hay bastante dióxido de carbono en el agua, en horas de la madrugada, mantengas la oxigenación. O sea, hay que mantener la oxigenación cuando hay bastante población de peces. Cuando la población de peces, digamos unas cachamas que tienes allí, oscila entre 0 y 2.5 de cantidad de cachama por metro cúbico, ahí no tienes ningún inconveniente.
Pero cuando ya echas una cachama más, es decir, 3.5, 4.5, 5, 6, 7, 8, de ahí para adelante tienes que ponerle oxígeno al agua porque allí están en riesgo tus peces. Así que no te equivoques y tienes que mantener siempre los parámetros indicados para esto. ¿Por qué? Porque los peces, tanto la cachama como la tilapia y las demás especies, sean nativas o que vienen de afuera, necesitan cada una parámetros independientes. Por decir algo, si tú tienes cachama y tilapia metidas en un estanco y hay un bajón, en este caso del pH, es decir, el CO2 empieza a abundar y la temperatura se baja, o sea, la unión, la hermandad entre la combinación de CO2 y baja temperatura va a provocar un colapso en el pH. Y esto va a poner el agua ácida. Imagínense ustedes, agua ácida, exceso de dióxido de carbono, muerte de mis peces. Por eso es que debo mantener la oxigenación, porque la oxigenación va a contrarrestar, ojo, la oxigenación va a contrarrestar uno de estos elementos que es dióxido de carbono. Porque rompe el enlace, se escapa la molécula de carbono y queda la de oxígeno. Entonces es muy importante oxigenar, muy oxigenadita el agua para evitar de que tus peces mueran por acidez del agua o por exceso de dióxido de carbono. Recuérdense ustedes que si ustedes están en un vehículo y están respirando ahí y no hay entrada de oxígeno, lo más seguro es que te mueras silenciosamente. Ese es el asesino silencioso, el dióxido de carbono. Y ese asesino te mata a los peces y cuando venga a ver en la mañana ya no hay nada. Oíste, están todos los peces muertos. Por eso te recomiendo tener muy en cuenta medidos los parámetros de dióxido de carbono, medido el parámetro de oxígeno, medido el parámetro del pH, medido el parámetro de acidez, medido el parámetro de alcalinidad, medido el parámetro de nitritos, medido el parámetro de nitratos. En fin, tienes que medir todos los parámetros de dureza del agua para garantizar de que tus peces tienen el equilibrio indicado para poder sobrevivir. No te equivoques a la hora de sembrar tus crías, tus peces. Hazlo adecuadamente y asesórate de un acuicultor. Ahora, si quieres más, llámame a este número y yo te daré la asesoría vía videollamada. Estarás charlando con el tío Robert. Y no olviden, mis queridos suscriptores, tengo alevinos, tengo buenos alevinos. Se ha demostrado que los alevinos del tío Robert tienen la mejor calidad del país. Y estos son los precios. Para cachama, para tilapia, nilótica, roja y otras especies. Básicamente, esas especies son las que más se venden. Por eso son las que estoy promocionando. Y el Boca Chico tiene este precio. Bueno, amigos, no olviden suscribirse, comentar y seguir visitando, en este caso, la página del tío Robert para estar más enterado acerca de la vida de los peces. Hasta la próxima. Chao, chao.